En enero de este año, desde la oficina del vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, se dio la orden de que medios y plumas afines al obradorismo dejaran de mencionar a Omar García Harfuch como uno de los posibles aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Omar García Harfuch era mal visto por el ala dura de Morena y no gozaba de las simpatías del presidente López Obrador por las razones consabidas. Su carrera dentro de la Policía Federal había comenzado bajo la sombra de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, a quienes el presidente ha convertido en emblemas de un narcoestado. El rostro siniestro de la corrupción, la putrefacción y la colusión con el crimen de los regímenes neoliberales que dejaron a México sumergido en la violencia y los baños de sangre. García Harfuch llevaba, sin embargo, más de un año liderando en prácticamente todas las encuestas. En el mes de mayo, una de estas lo colocó 20 puntos arriba de la verdadera favorita del presidente, la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez. Las mismas encuestas lo ubicaban varios puntos arriba de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, favorita por su pureza ideológica de los duros de la 4T, y de Mario Delgado, el presidente de Morena, que luego de entregar varias gubernaturas al partido del presidente, se sentía con derecho a reclamar esa apetitosa tajada del pastel que es la Ciudad de México. Morena había sacado sus cuchillos y comenzaba a afilarlos. Las peores embestidas destinadas a demoler las posibles aspiraciones políticas de García Harfuch venían precisamente de este partido. Cuadros de Morena filtraron documentos que se hallaban bajo llave y que mostraban que García Harfuch había reprobado hasta en 3 ocasiones los exámenes de control de confianza que la Policía Federal debía practicar a sus elementos. En exámenes realizados entre 2009 y 2011, se concluyó que ese policía no cumplía con el perfil adecuado para formar parte de la corporación. Según esos documentos, al ser sometido a la prueba del polígrafo, las respuestas de García Harfuch tuvieron reacciones significativas de falta de veracidad, sobre todo cuando se le preguntó si tenía compromisos con el crimen organizado. Para colmo, su nombre había aparecido en la agenda telefónica de Sidronio Casarrubias, uno de los jefes de Guerreros Unidos involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa. García Harfuch fue nombrado coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero en el año de 2012. Años más tarde se le acusó, otra vez desde grupos ligados al partido oficial, de haber participado en un cónclave de alto nivel en el que se urdió la llamada verdad histórica y en el que se cuadró, supuestamente, la versión según la cual los 43 desaparecidos en Iguala habían sido quemados en el basurero de Cocula. En junio de 2020, García Harfuch sufrió un atentado en el que participaron cerca de 30 sicarios, en el que murieron 3 personas y en el que se dispararon más de 400 tiros. García Harfuch venía de propinar una serie de golpes de resonancia mediática a organizaciones como la Unión Tepito, la Fuerza Antiunión y el Cártel de Tláhuac. Fue, sin embargo, la organización criminal más violenta de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la que intentó quitarle la vida. El presidente se refirió al atentado con frialdad. Dentro de Morena circularon incluso versiones de que se trataba de un atentado autofabricado. López Obrador no envió mensaje alguno al secretario de Seguridad de la ciudad más poblada de México. Mucho menos fue a visitarlo al hospital. Guardó silencio ante la andanada de ataques que incluso desde su círculo cercano eran dirigidos en contra del secretario. No salió nunca en su defensa. Se esperaba que su nombre apareciera en el juicio de Genaro García Luna en Nueva York. Era visto, más que como un intruso, como un enemigo de la secta. Mientras tanto, García Harfuch se seguía consolidando como favorito en las encuestas. Se sabe que ni siquiera Claudia Sheinbaum lo interrogó jamás sobre sus aspiraciones políticas. De pronto, el panorama cambió y esto posiblemente tenga que ver con la manera en que la irrupción de Xóchitl Gálvez cimbró el tablero electoral, así como con las mediciones que mostraron que Morena no cabalga precisamente en caballo de Hacienda en la Ciudad de México. Cuando Sheinbaum recibió de manos del presidente la conducción del proceso, era claro que la opción más competitiva era la del superpolicía que había logrado bajar de manera importante los delitos de alto impacto en la ciudad, aunque gozara del rechazo de los cuadros y las plumas afines al partido. La paradoja hoy es que el intruso, el enemigo, el funcionario tantas veces señalado, que no es militante de Morena y que se formó en la escuela de quienes el presidente de México ha señalado como lo peor que pudo ocurrirle al país, encarna ahora la mayor esperanza de triunfo de Morena en la capital. García Harfuch acaba de anunciar que buscará la candidatura de este partido y todo indica que tendrá que enfrentar dos oposiciones, la del Frente Amplio y la que vendrá de los cuadros mismos, los cuadros más duros de Morena. Hoy es, sin embargo, el candidato de la candidata.